Buenas noches, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Esto es un saludo de Ciclo Podcast. Esto es un saludo de Ciclo Podcast. Buenas noches, amiguirijillas. Dígame, ¿cómo les ha ido en este final de verano? Han sido semanas muy difíciles. Ya sabemos que el cambio del verano al otoño es súper complicado. Recuerden plantearse metas, hacerse objetivos, qué es lo que quieren sembrar en este otoño para poder cultivarlo en primavera. Entonces, ánimo muchachos, al mal tiempo buena cara. Ustedes saben que una buena actitud en un momento complicado de la vida siempre es ganar. Entonces, arriba esos ánimos, lo que sea. Lo que les he dicho, prendan un incienso, récele a la luna, pídale al cielo, pídale al sol, que todo va a salir bien. Recuerden que las situaciones son pasajeras, que todo siempre cambia, todo transmuta, todo avanza. Entonces no se queden solo en estos supuestos problemas, sino traten de buscar soluciones, que es lo más importante en esta maravillosa vida. Y como la vida es maravillosa, hay temas que son súper mega maravillosos, como lo es el hacktivismo y cómo es uno de los movimientos, uno de los grupos más importantes a nivel mundial, como es Anonymous. Le he colocado como título a este podcast como hackear el face de mi ex. Se preguntarán por qué. Porque hay que entender que más allá de acciones sencillas, hay un contexto mucho más profundo. Entonces, para empezar, voy a tratar de definir qué es el activismo. Como sabemos, siempre hay dos caras de la moneda. Tenemos una oscura, una un poco más clara. La más oscura lo define como ciberterrorismo, no sé, haciéndolo pasar como algo malo, demonizando, satanizando el término. La parte más clara dice que el hacktivismo es el uso de la piratería tecnológica para lograr un cambio social. Claramente hay un significado que es mucho más pupi, un significado así tipo RAE, que dice es la acción directa electrónica como un trabajo hacia el cambio social mediante la combinación de habilidades de programación con pensamiento crítico. ¿Cómo les quedó el ojo? Este término se le puede atribuir a un hacker llamado Omega, miembro de un grupo llamado Cult of the Dead Cow, el culto de la vaca muerta, o mayormente conocido como CDC, los cuales en julio de 2001 emitieron la Declaración del Hacktivismo. Esto, en conclusión, es un código de conducta para aquellos que participan en el movimiento. Como objetivo principal de la comunidad de hackers era detener la censura de Internet patrocinada por el Estado, así como reafirmar los derechos a la libertad de opinión y expresión, porque al parecer en este mundo la privacidad y el anonimato solo son privilegio de las clases altas. Teniendo más o menos clara la definición de hacktivismo, sé que menos que más hay que entender que no siempre existió el esquema del Internet que hoy por hoy manejamos. Antes de lo que era Facebook, antes de lo que era MySpace, teníamos dos principios muy claros en el uso del Internet. El primer principio era el acceso de manera anónima, con el fin de mantener la privacidad ante los pensamientos propios, evitando asimismo hackeos y pérdidas de dinero. El segundo principio era el libre acceso a la información. Esto quiere decir que ningún sitio web podía cobrar a sus usuarios la entrada. Se consideraba delito la no distribución de conocimiento de manera libre para contribuir con el crecimiento colectivo. Pues contrario a esto, se creaban alternativas como un aporte voluntario o donaciones, que claramente es diferente. Se tenía la creencia que el conocimiento proporcionaba poder y la censura de esto generaba un desequilibrio en la sociedad.
Si nos remontamos en la historia y cabalgamos al pasado, llegaremos a 4chan. ¿Qué es 4chan? 4chan. Es un foro virtual donde, mira, subías una foto, una imagen, a esta imagen le anexabas un comentario, lo publicabas de manera anónima si así lo deseabas, y a base de esto se desprendía una conversación o llamémoslo así, un debate. Se dio origen a finales del 2003 a mano de un adolescente de tan solo 15 años, mayormente conocido como Chris Mood. Era un chico que era muy aficionado al anime japonés y decidió abrir este espacio de interacción más que todo para abordar este tema desde perspectivas diferentes, para ampliar su conocimiento. Eh, lo que nos esperaba es que poco a poco se expandió tanto que los foros se empezaron a multiplicar y a hablar de temas totalmente diferentes. Mira, había foros de deportes, de economía, de armamento, de política. Mira, había hasta un foro que hablaba explícitamente del arte japonés de doblar papel conocido como origami o papiroflexia. O sea, una cosa de locos, imagínate el alcance. Este foro se caracteriza principalmente por el esquema descentralizado que manejaba. No líderes, no jerarquías. Era un sitio de todos para todos, así tipo Alexander Dumas con los tres mosqueteros. Uno para uno y todos para todos. Otra característica era el anonimato, la opción de ocultar tu identidad y poder publicar bajo la etiqueta de anónimos. Y por último, pero no menos importante, es la característica de la no censura de contenido, aspecto que termina definiendo muy bien el propósito de este foro. Había un esquema basado en la libertad y este era un aspecto que daba paso no solo a la honestidad, sino a sumergirse a lo Dory. Nadaremos por el mar, nadar en lo más profundo de la imaginación humana. Y bien sabemos que tenemos un lado oscuro, lleno de depravaciones, un lado un tanto freak, extraño y un poco bizarro también. A este lado un poco rarito, dentro de 4chan se le conocía como slash b slash. Esta era la zona random donde entraban contenidos que no pertenecían a las demás categorías. Podemos darle las gracias y en algún punto aplaudir tan fuerte hasta que se nos exploten las manos, porque allí se parió, se engendró, amiguitos, lo que hoy conocemos como los memes, nuestros memes, amados memes, oh, sagrados memes. Era un espacio para compartir locuras, tonterías, asquerosidades, extrañezas, o sea, de todo lo que puedas y no alcances a imaginar. No sé, digamos, jóvenes vestidos de animales que sienten atracción sexual hacia personas vestidas igual que ellos, o no sé, hombres mayores vistiendo pañales dentro de una cuna gigante, jurando y considerándose a sí mismos como bebés. O sea, maricadas así como que, o sea, no te llegas ni a imaginar todo el contenido que podía tener esta zona random, conocida como B. Un aspecto importante dentro de B era el espacio dedicado al trolling. ¿Qué es el trolling? Digamos, podemos decir que son ataques por pura y física diversión. O sea, es como tomar del pelo a alguien con el fin de divertirse. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Se reunían para molestar a través de las conocidas redadas trolls a compañías o personas que de algún modo generaban malestar dentro de la comunidad. Así fue como entre chiste y chanza
lo que empezó jugando terminó requete gustando. eh, con un poquito más de organización, a medida que pasaba el tiempo, lograron conformar grupos donde la mayoría de sus integrantes eran hackers, entre ellos uno de los más conocidos que es Anonymous, papacitos ricos, mamacetas, en el que me centraré principalmente más a fondo. Entonces empezaron a organizar grupitos, un poquito más de organización y empezaron a hacer ataques. Uno de los primeros ataques que hicieron fue a Hal Turner, que era un locutor estadounidense que tenía un podcast en la radio. Era un blanquito con principios fascistas y neonazis que incitaba fuertemente a la discriminación. En serio, es que se ponen a escuchar a este hombre y era unos ataques tan racistas que, huevón, no cabe en la mente que un tipo así estuviera al aire. Entonces, esa fue la primera persona a la que hicieron pasar una mala racha. Con las llamadas constantes a su programa, haciéndole preguntas, haciéndole en algún punto entrar en desesperación. O sea, fue tanto así que destruyeron el capital que le llegaba para sustentar su programa. O sea, fue tanto como la puya, como la vaina contra el man, que lograron sacarlo. Lograron sacar al man del aire y eso fue algo muy importante. O sea, fue un ataque, un movimiento súper chévere. Eh, entre todos esos ataques que se dieron a lo largo de la historia, hubo uno que fue en contra de la compañía History. Em, Ustedes saben que History produce documentales, comparte como todo este contenido educativo y lo que pasó es que poco a poco lo fueron, hagan de cuenta, como reprimiendo, como excluyendo para dar paso a unos reality shows que realmente no le proporcionaban un tipo de educación a la población. Hagan de cuenta como la broma de la señora de, ¿aló? Sí, ¿con quién hablo? Señora, ¿en su casa lavan ropa? Así, o sea, tal cual unas llamadas así, donde llamaban principalmente a este reality show llamado El precio de la historia, preguntando por un juego de las Tortuga Ninja, que era considerada una reliquia de la muerte, haciendo pasar a sus actores principales por momentos de estrés, o sea, de mucho estrés por tanta insistencia. Entonces eran como así burlitas, el trolling. Un golpe que me fascinó mucho cuando lo empecé a leer fue el del colectivo The Barbie Liberation Organization, así al estilo Hospitalization, que era un grupo de activistas californianos que a principios de los 90 compraron muñecas Barbie y guerreros G.I. Joe que producían frases predeterminadas. Entonces, ¿qué hicieron? Intercambiaron los discos que contenían las frases de los dos tipos de juguetes, o sea, obteniendo Barbies que decían, la venganza será mía, y muñecos G.I. Joe que decían, planeemos la boda de nuestros sueños. Devolvieron los juguetes a los almacenes en sus envoltorios muy bien, o sea, como con mucha meticulosidad, los volvieron a empacar todo eso y como si no hubiera pasado nada, muy normal, casual, acá no ha pasado nada. Y el colectivo declaró que pues aparte de todo fue algo beneficioso porque pues los dueños de las grandes empresas vendieron dos veces el mismo producto, estimularon la economía y pues aparte hicieron llegar el mensaje para que fuera escuchado. Entonces, o sea, weón, cuando yo lo leí fue como, guay, muy ásperos, weón. Anonymous se encargó de atacar compañías musicales que querían principalmente derrocar el motor de búsqueda conocido como de Pirate Bay, quien posibilitaba el acceso a todo tipo de material audiovisual.
de material multimedia. Desde este ataque se consolidó Anonymous como un movimiento anarquista, el cual, lo que les dije, entre chiste y chanza, tenía un propósito oculto que siempre fue atacar las compañías que restringen el libre acceso a la información. Bueno, mucharejos y mucharejas, como este tema es tan extenso, voy a dividirlo en parte 1 y parte 2, ¿vale? Lo último que les quiero contar en esta parte 1 es lo que pasó en 2010 con el hacker australiano Julian Assange en colaboración con la ex soldado transamericana Chelsea Manning. ¿Qué pasó? Fue que ellos dos publicaron cientos, o sea, fueron muchísimos archivos en la página Wikileaks exponiendo los crímenes estadounidenses en la guerra de Afganistán, en la de Irak, en la prisión de Guantánamo. Expusieron documentos y archivos de la comunicación entre los gobiernos mundiales para seguir cometiendo un montón de atrocidades y barbaridades increíbles. Como les había dicho, que las páginas no podían cobrar por el acceso a la información, Wikileaks se sustentaba a través de donaciones. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que PayPal, al igual que Mastercard y Amazon, les bloquearon la cuenta. O sea, a través de estas tres empresas no se podía recibir donaciones. ¿Qué fue lo que hizo Anonymous? Anonymous reaccionó lanzando un ataque sobre las compañías. Y huevón, generó pérdidas superiores a 3 millones de libras esterlinas. Entonces eso fue de locos, eso fue una muy buena movida, por lo que les digo de que ellos quieren un libre acceso a la información. Ellos ven en el conocimiento poder y en el momento en el que nosotros no tenemos el mismo acceso a la información que otras personas, estamos perdiendo poder. Entonces, al final, como les digo, mis amiguitos, antes que todo y primero que nada y antes que todo, todo y nada de todo, recuerden seguirnos en YouTube y en Instagram como Ciclo Podcast. Gracias por llegar hasta acá. Les envío un apapacho. Que descansen, que disfruten y un pico en el párpado.